How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Nah, man, I work for this, bro. Why you asking me about more than me, man? Really? Hi, how you doing, man? What's up, man? Can I please have a slice? I'm very hungry. Sorry about that. Okay, not today. All right, sorry for asking. Enjoy your slice, huh? Hello, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. Fuck out of here. Fuck out of here. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? All right, here you go, man. All right, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry. It's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. And I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip. Thank you. God bless you, all right? Bienvenidos todos esta mañana. Qué bueno, qué grato verles. Es muy, muy, muy agradable estar de este lado y verlos a cada uno. Así que muchas gracias por venir. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Fe Viva y hoy es nuestra cuarta charla. Podríamos hacer un recuento rápidamente. La primera charla tenía que ver con que una fe viva es aquella que persevera en medio de las pruebas y las tentaciones. Luego, estuvimos viendo que una fe viva es aquella que obedece. Y hace 8 días nos referimos a que una fe viva es aquella que ama, ¿cierto? Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de una fe que actúa, ¿sí? Una fe que actúa porque está viva, ¿verdad? Ahora, si en algo coincidimos, creo que cada uno de nosotros con Santiago, es que no es necesario con solo decir o mencionar algo, ¿cierto? Nosotros queremos mucho más allá, algo mucho más allá que las palabras, ¿cierto? Queremos ver actos.
Y no solamente en este lugar, en todos los ámbitos sociales nosotros queremos escuchar más que palabras. Queremos que sean los actos, las acciones, las que hablen por algo o por alguien. Así que nosotros esperamos mucho más que eso. Las palabras, al igual que el papel, pueden con todo. Cualquiera podría decir muchas cosas, cualquiera podría escribir y colocar muchas cosas sobre el papel. Pero como bien se ha dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Hay un abismo impresionante, hay un trayecto impresionante. Y saben, cuando pienso en ese trayecto que hay entre el dicho y el hecho, y veo los escritos de la carta de Santiago, pienso que es su interés, a través de su carta, marcarnos pautas para ayudarnos a recorrer ese trecho. Así que el mensaje de Santiago esta mañana es ese. ¿Tienes una fe? ¿Tú crees tener fe? Entonces muéstramela a través de las obras. Pero saben, se necesita valor para actuar. Porque creo que tenemos un escenario impresionante. ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle, vamos en Transmilenio, en el colectivo, y nos quejamos con frecuencia de todo lo que vemos? Del chico que pide, del anciano abandonado, del trancón, del señor que casi se desboca porque quiere entrar primero al Transmilenio. Ok, mira, son cosas de las que todos los días nos quejamos. Pero ¿saben? Desde la perspectiva de Santiago, eso es un escenario impresionante para colocar en marcha nuestra fe. Inclinemos los rostros, por favor, y acompáñenme en un momento de oración. Padre, el papel puede con todo. Y no es fácil a veces aceptar y hacer todo lo que tú nos pides. Claro, tú nos hablas de una manera clara, concreta, y a veces es fácil colocarlo sobre el papel. Pero a la hora de practicarlo, a la hora de llevarlo a la acción, nos cuesta tanto. Y el escenario que tenemos es perfecto, no en vano nos pusiste y nos dejaste con una misión en este mundo roto, un mundo en necesidad. Así que creo que eso es un escenario perfecto para unos hijos tuyos que desean mostrarle a ese mundo que confían en ti y que quieren hacer algo para transformarlo, algo para marcar una pauta para el cambio, algo que puedan hacer que revele tu grandeza, que revele tu amor, que revele tu bondad. Así que, Padre, yo te ruego esta mañana, porque este mensaje no simplemente quede en el papel o en nuestras mentes, sino que pueda salir de ahí, que pueda ser algo práctico, porque ese es tu deseo. Tú no solo hablas, tú haces. Y como buenos seguidores tuyos, como hijos tuyos, debiéramos hacer exactamente lo mismo. Así que yo te ruego, Señor, que nosotros podamos ser obedientes y que podamos tener el valor para actuar en cada oportunidad que tú nos das sobre este escenario. En el nombre de tu Hijo. Amén. Ok, entrando en materia, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19, dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ahora, ¿por qué está diciendo él eso? Porque unos versículos antes dice que la fe sin obras o después está muerta, ¿cierto? Versículo 15, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coma hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras.
Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Excelente mensaje, ¿cierto? No necesitaríamos decir nada más, eso sería suficiente. Pero vamos a tratar de ilustrarlo un poco y tratar de colocarlo en nuestro contexto, ¿ok? ¿Ustedes han escuchado hablar de la lengua cristianés? ¿No? ¿No les suena a algo? Básicamente es el lenguaje que hablan los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos. Claro, eso es un término sarcástico, lleva cierta sátira detrás, ¿sí? Pero he escuchado a muchas personas que dicen, ¿saben? Yo estoy cansado de escuchar ese lenguaje cristianés. Así que cuando uno empieza a pensar en esas palabras, la verdad es que sí, de alguna manera la iglesia ha creado su propio lenguaje. Es un lenguaje bonito, es fácil de aprender, muy persuasivo. Es más, algunos que no han tomado una decisión por Cristo real en sus corazones han aprendido a hablarlo y lo hablan mejor que incluso algunos que sí. Pero ¿saben? Son solo palabras. ¿Ustedes se han encontrado alguna vez con personas que dicen, uy, esta persona parece creyente o parece cristiana? Porque han aprendido de alguna manera a actuar o a tener un comportamiento. A veces simplemente que se queda en palabras. Hace un tiempo atrás, este año, unos meses atrás, un amigo me dijo, mira, es que yo sé que usted asiste a una iglesia, es más, que usted trabaja con una iglesia, ¿qué religión son ustedes? Empezamos una conversación y él me dice, mira, yo he querido acercarme a Dios. O sea, siento que Dios está colocando algo en mi corazón, que Dios me está inquietando. Y la verdad es que he ido, creo que me habló de 3 lugares. Estaba en el proceso de buscar iglesia. Y me dijo, pero hay algo que me parece curioso y simplemente quiero preguntárselo. Él me decía, ¿por qué en las 3 lugares a los que he ido siempre me dicen lo mismo? Entonces yo le dije, ok, ¿qué es lo que te han dicho? Él me dice, siempre hay una persona que me dice, Dios tiene grandes cosas para ti. Entonces, pues empezamos a hablar, le dije, ok, tú hablaste con ellos con respecto a tu vida, les contaste algo. Dijo, no, es que eso es lo que se me hace extraño, es la primera vez que voy, alguien que no me conoce me dice, Dios tiene grandes cosas para ti. Y me dice, ¿ustedes dicen lo mismo? Entonces, pues yo le digo, bueno, pues es que Dios tiene grandes cosas para ti. Y lo digo porque es real, nosotros lo creemos así. Y ojalá lo creamos así. Claro que yo lo he dicho muchas veces. Pero para esta persona, la sensación que le quedó en el aire es que simplemente le está mandando una frase sacada del baúl. O sea, ¿a ustedes les enseñan a hacer eso en los institutos bíblicos? ¿A ustedes les enseñan a decir ese tipo de cosas o frases súper ilustradas cada vez que alguien llega a sus congregaciones? Claro, la sensación para él fue esa. Pero cuando yo empiezo a mirar mis experiencias, cuando empiezo a mirar incluso mi propia realidad, yo digo, ¿saben qué? Creo que nosotros a veces sí elaboramos unas frases que tenemos predeterminadas que terminan siendo simplemente huecas y vacías. Ahora, eso podría ser una buena pregunta para el grupo de conexión. ¿Alguna vez has dicho una frase de cajón espiritual? ¿O simplemente por salir de paso? Es que pasa en la vida cotidiana. Yo me encuentro muchas veces con personas en el camino, vamos a la carrera, y lo mecánico es, hola, ¿cómo estás?
le pregunto cómo estás y tengo el tiempo para escuchar su respuesta. No, es algo simplemente mecánico. Y eso lo escucho a diario y lo hago a diario. Así que simplemente estaba preguntándome, ok, cuando yo le pregunto a una persona, ¿cómo estás? ¿Cuál es la intención detrás de la pregunta? ¿O es simplemente algo que ya es tan mecánico que simplemente soltamos? Pues en la iglesia también suele ocurrir casos similares. Frases famosas. Dios es bueno, decimos cuando alguien tiene una necesidad. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a Dios, ¿qué puedo hacer yo para sustentar esa frase? ¿Qué podemos hacer? Decimos, no te preocupes, Dios tiene el control. Él es el dueño del oro y la plata. Pero es que tengo completico. Para el transporte, estoy a ras. Entonces, Dios es el dueño, no yo. ¿Será que Dios espera o las personas esperan algo mucho más que eso? Dios desea escuchar tu corazón. Cuéntale tus problemas. Él es tu amigo. Pero ahorita tengo una cita, no te puedo escuchar. ¿Notan que no son grandes cosas? ¿Notan que son cosas muy, muy pequeñas en realidad? Pero que cuando se tratan de revelar nuestra fe, deben estar presentes. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve eso? ¿Notan ustedes la sensación o un tono sarcástico incluso en el ejemplo de Santiago? Ahora, yo no sé si ese era su deseo, pero ejemplos como estos yo los escucho a diario, que simplemente tomamos y utilizamos para decirles, mira, ¿sabes qué? Si mi papá fuera mujer, entonces sería mi mamá. Pero es muy, muy similar, porque él es muy imperativo en lo que enseña. Así que el primer punto de esta mañana que quiero que desarrollemos es comienza desde abajo. Nótese que Santiago no está hablando de grandes cosas aquí. Porque cuando nosotros hablamos de fe, lo que primero viene a nuestra mente son grandes cosas. Tenemos el concepto o la sensación de que fe o que una persona que tiene fe es aquella que hace cosas inmensas. Hace unos años atrás la publicidad que le daban a un apóstol para una campaña evangelística que iba a ser, vengan y escuchen al hombre que ayunó un día más que Jesús. Entonces uno dice, oh, qué hombre de fe. Pero ¿saben? Claro, la fe tiene que ver con eso, cosas grandes, inmensas ocurren. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos a esperar? ¿Cómo podemos siquiera esperar que cosas inmensas ocurran cuando nosotros no hemos echado a andar nuestra fe en los asuntos pequeños y de la vida cotidiana? Es que también es una escuela. Y la invitación de Santiago esta mañana es esa. No necesitamos preparar un arca. No necesitamos tener fe necesaria para levantar nuestro brazo y señalar el mar
para que se divida en dos. Pero a cambio de eso, Dios nos ha dado un escenario perfecto. Nos ha puesto en una congregación, nos ha puesto en un barrio, nos ha puesto en una ciudad, en un mundo con demasiada necesidad. Santiago se está refiriendo a necesidades básicas. ¿Qué necesidades menciona él? Techo, ¿cierto? Y comida, o abrigo. Abrigo y comida. ¿Quién de nosotros no necesitamos diariamente un abrigo y comida? Todos. Son necesidades básicas. ¿Y cuántos de nosotros no suplimos esas necesidades diarias? Dios es fiel, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces a diario nosotros vemos la necesidad en otros? Creo que hay demasiada necesidad. Así que Santiago dice, mira, si Dios te ha dado, si tú estás proclamando acerca de un Dios que es fiel y alguien te pide comida, ¿qué debes hacer? Dale. Es que alguien que tiene hambre no la va a satisfacer con los libros que tengamos de teología en nuestras bibliotecas. Esas son realidades. Claro, las lecciones que invitan al conocimiento son perfectas y las necesitamos todos. Pero hay situaciones en las que las personas no necesitan una lección teórica o que invite al conocimiento. Hay momentos en los que la mejor manera de mostrar a un Dios grande es a través de un pequeño acto de fe. Usted y yo no podemos negar que no nos gustan las cantaletas espirituales. ¿Conocen ustedes gente cantaletosa espiritualmente? ¿Saben por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones usted y yo no necesitamos a alguien que nos diga en qué hemos fallado. Claro, ya lo reconocimos. En muchas ocasiones usted y yo no necesitamos a alguien que nos diga que estamos hundidos. En muchas ocasiones usted y yo necesitamos a alguien que nos dé una mano y nos ayude a salir. Y eso basta más que cualquier palabra o cualquier otro discurso que alguien nos pueda dar. Así que si Dios te pide, si Dios te lo pide, hazlo. Hay muchos momentos en mi vida, han habido muchas oportunidades de mostrar mi fe a través de pequeños actos. Pero me doy el chance de pensarlo demasiado. Me doy la oportunidad de pensarlo, de hacer cálculos. Y tristemente termino por decir, no lo voy a hacer. Tal vez este no es el momento o tal vez no es la persona adecuada. Así que si Dios te lo pide, hazlo y no lo pienses demasiado. Noten lo que dice Juan, capítulo 6, versículos 1 al 9. Yo sé que esto no es meramente una obra de caridad. Claro, hay toda una lección espiritual detrás de ese evento. Pero habían personas con necesidades básicas, como las que está mencionando Santiago. Y es un texto muy conocido, la alimentación o la multiplicación de los panes y de los peces, ¿cierto? Juan capítulo 6, versículos 1 al 9 dice así: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Claro, parece ser que mucha gente simplemente lo seguía por el solo hecho de que él estaba llenando sus estómagos,
sus necesidades sentidas, ¿cierto? Y no iban porque realmente querían tener un encuentro con ese Dios o porque lo vieran así. Pero hago ese énfasis porque para Jesús no fue una excusa. Para nosotros fácilmente podría ser una excusa. Es que el mundo tiene la connotación de que los cristianos son buena gente, entonces vamos a las iglesias a que nos den. Y claro, Dios nos va a dar el discernimiento, pero en muchas ocasiones nosotros también tomamos esas cosas y las convertimos en una excusa. Ok, continuemos, versículo 2. Y mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman esta gente? ¿Cuántos eran? 5,000. Oh, Hombres y más sin contar mujeres y niños, o sea, era un grupo grande. Si ese fuera nuestro problema, no sería un gran problema, ¿cierto? Así que Jesús le dice: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Noten la respuesta de Felipe. Jesús le dice, eso lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y noten la respuesta de Felipe. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle de a pan a esta gente, ni siquiera de a pan, para darles un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Algo es algo. Wow, hay una lucecita muy pequeñita que se enciende. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que está viendo Andrés? ¿Qué es eso para tanta gente? En definitiva, estaban en problemas. Y estaban en problemas porque había mucha gente y Jesús quería alimentarlos. Así que Jesús vio una necesidad. ¿Qué vio Felipe? Tal vez sí, él era consciente de la necesidad, pero vio mucho más que una necesidad. Realmente vio un problema, y un problema serio, un problema inmenso. ¿Y qué es lo que hace? Pues elabora una respuesta. ¿Notan ustedes la respuesta tan ilustrada de Felipe? Si yo hubiera estado ahí con el grupo, yo lo primero que hubiera dicho es algo como: ¿qué tipo tan buen administrador? ¿Qué cálculos la calculadora humana? ¿Qué tipo tan preparado? Pero él hace sus cálculos basado en lo que está viendo. Son sus propios cálculos, es su propio inventario de las cosas. Y como resultado le dice Jesús: mira, aunque tuviésemos todo este dinero, eso no bastaría. Pero realmente esa era la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús es: ¿dónde compraremos pan? ¿Dónde conseguiremos pan para esta gente? ¿Jesús estaba hablando de dinero? ¿Le preguntó cómo vamos a hacer? No. Jesús le dijo: ¿dónde compraremos pan? Y automáticamente, ¿cuál es la conexión que hace Felipe? Presupuesto. Miremos la billetera que tenemos en la despensa. Y creo que eso en el primer cuadro no está del todo mal. Pero la respuesta que le da Felipe es: mira, necesitamos más que el representativo de 8 meses de trabajo para darle siquiera un pedazo de pan a esta gente. ¿Será que la calculadora de Jesús es diferente a la nuestra? Sí, muy diferente.
sus cálculos son diferentes. Creo que haríamos bien en tomarle prestada la calculadora de vez en cuando y no utilizar solamente la nuestra. Pero hay algo que me interesa en la descripción que hace Marcos de este mismo evento. Marcos 6, versículos 35 al 37, es el mismo evento, obviamente es una perspectiva diferente, otro ángulo de la situación. Y noten lo que Marcos dice. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a sus campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Esta descripción me parece interesante. ¿Quiénes fueron a Jesús? Cuando vieron la problemática, ¿quiénes fueron? Los discípulos. ¿Ellos se habían percatado de la necesidad? Claro que sí. Ellos, al igual que Jesús, lo notaron. Pero ¿saben qué me parece curioso? Cuando ellos fueron delante de Jesús, les presentaron una solución o un problema. ¡Wow! Ellos dijeron muchas cosas que son interesantes. Creo que ellos hicieron, antes de ir a preguntar a Jesús, se reunieron como grupo, vieron el problema, plantearon una solución y lo que hicieron cuando fueron a Jesús fue presentarle la solución a la cual ellos ya habían llegado. Así que cuando ellos llegaron, les presentaron varios problemas. El primer problema, nótenlo ahí en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a Jesús y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Así que Jesús, ¿qué es lo más fácil? Despedirlos. ¿Por qué nos vamos a complicar la vida con esta gente? Ellos pueden ir a sus campos, a sus aldeas, que compren pan. Tú dedícate a alimentarlos espiritualmente. Y que la comida física, ellos vayan a sus casas. Primer problema, ubicación. ¿En dónde estaban? En el desierto. Interesante. Pero ¿saben qué me parece más interesante? ¿Hace mucho el dinero en el desierto? ¿Sirve para mucho? Pero es la conexión que hacen los apóstoles y tal vez es la conexión que yo habría hecho. Ojalá ustedes no piensen en eso. ¿Cuál es el problema número 2? ¿Qué hora era? Ajá. Ellos le dijeron: mira, es desierto y aparte de eso, la hora es avanzada. O sea, ¿qué vamos a hacer así tuviésemos mucha plata? Las tiendas en el desierto las cierran temprano. No hay tiendas, no hay panaderías. O sea, ellos de alguna manera, pues estaban hablando desde sus realidades. Tampoco es para que los culpemos. Y problema número 3, presupuesto. ¿Notan la respuesta que dio Felipe? Ni siquiera 200 denarios o lo equivalente a 8 meses de trabajo nos bastarían para comprar pan. Y la respuesta que dan los discípulos en Marcos es: ¿quieres que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer? Esa es una pregunta retórica o simplemente una pregunta que sugiere una respuesta. Y la respuesta que sugiere esa pregunta es: no, no lo vamos a hacer. Ahora coloquemos ese mismo cuadro en nuestro contexto, en nuestro
diario vivir en nuestro entorno. ¿Saben? La otra vez iba en un colectivo pequeñito, apretado, iba una pareja, bueno, llovía, en serio, era casi que imposible mirar y tratar de ubicarse uno en donde estaba. Iba una pareja con sus maletas, se notaba que obviamente venían de viaje, según mis cálculos, iban para la terminal de transportes. Y se subieron, bueno, el punto es que anduve mucho tiempo al lado de ellos. Y yo veía que hacían maromas para tratar de ubicarse, tomaban sus teléfonos, trataban de llamar, como que nadie les contestaba. Estaban perdidos, se veían angustiados. Y claro, yo estaba ahí atrás. ¿Y cuál fue mi reacción? Uno, están perdidos. Dos, yo creo que van para la terminal de transportes. Tres, empecé a imaginar cómo me siento yo cuando estoy perdido. Y todas las veces en que he deseado que alguien me ubique. Y es interesante, pero en serio, hice todo un cuadro en mi mente. Lo elaboré. Y más de una vez recuerdo haber despegado mi cuerpo de la silla para ofrecerles la ayuda. Pero, ¿saben? No lo hice. Finalmente, una persona que iba más adelante vio la misma necesidad, pero esa persona sí tuvo la determinación. Y efectivamente, ellos estaban perdidos. ¿Es un asunto grande? No. Es simplemente cuestión de actuar. Si Dios coloca ese tipo de cosas en nuestro corazón, si tú te percatas de la necesidad y podemos hacer algo al respecto, pues no vacilemos en hacerlo. Porque a veces cuando hacemos demasiado cálculos, terminamos convenciéndonos que no. Tal vez en mi caso, con respecto a esta pareja que estaba perdida, yo pude haber pensado, bueno, y si no sabían la dirección, ¿por qué no trajeron un mapa? ¿Pero eso solucionaba su problema? No. ¿Qué de la vecina que tiene 6 hijos vagos, que la abandonaron y que ahora está totalmente desamparada? Y nosotros la vemos salir todos los días tratando de mantenerse en pie apenas. Y entonces empezamos a pensar, pero, ok, yo la acompañaría, pero tiene 6 hijos irresponsables. ¿Qué hijo haría algo semejante? ¿Acaso no es responsabilidad de ellos cuidarla? Y si es que de pronto yo me encariño mucho con esa señora, pues los hijos con mayor razón se van a descargar. Y cuando hacemos toda la ecuación, terminamos convenciéndonos que es bueno no hacerlo. ¿Qué del chico o la chica que se sube al colectivo, al Transmilenio, a cantar, a vender? ¿Saben lo que he escuchado decir de mucha gente? La verdad, ¿quién sabe qué hará ese joven con esas monedas? ¿Quién sabe para qué las utilizará? Entonces yo le voy a hacer un favor. Yo no le voy a dar dinero. Ahora, puede que sí, puede que no. Claro, es que nosotros estamos en un mundo inundado de necesidad. Y no estoy aquí para decir que debemos hacerlo cada vez. Pero me estoy refiriendo a ese tipo de situaciones en las que vemos la necesidad, Dios la coloca, Dios nos está motivando a hacerlo, pero nosotros empezamos a buscar las excusas.
y terminamos convenciéndonos de que no es una buena idea. En conclusión, somos muy buenos identificando necesidades. Pero saben, eso no es suficiente si no somos parte para satisfacerlas, para la solución. Porque eso es lo que hace una fe viva. Una fe viva actúa. Tengo una pregunta para ti esta mañana. ¿Quién hace el inventario y los cálculos en tu vida? Cuando Dios te está pidiendo que hagas algo, que pongas en marcha tu fe, ¿qué calculadora utilizas? ¿Qué calendario utilizas? ¿El tuyo o el de Dios? ¿Saben? Esta semana yo tuve que responder esa pregunta. Y la verdad es que en la gran mayoría de tiempo en mi vida, el que hace los cálculos y el que hace maromas soy yo. Y no es Dios. Así que trata de contestar la pregunta ahí en tu corazón. ¿Quién hace los inventarios y los cálculos en tu vida? Saben, para los discípulos el desierto era una excusa. ¿Pero creen ustedes que Jesús se equivocó de escenario? No, para nada. Para los discípulos la hora era avanzada y constituía un problema más. ¿Pero creen ustedes que Jesús había ignorado el reloj? No. Él escogió el escenario, Él escogió el momento. Para los discípulos el presupuesto no daba. Pero Jesús sabía perfectamente que lo que menos se requería en ese evento era dinero. Porque lo único que Jesús quería ver en sus discípulos era que creyeran en Él. Cuando Jesús pregunta a Felipe, no es porque estuviera inocente de la situación o porque se le hubiese salido de las manos. Dice que preguntó para probarlo, para probar su fe. ¿Qué va a encontrar Jesús? ¿Qué va a encontrar Dios de cada uno de nosotros cuando nos coloque en un escenario similar? Todos los días estamos en ese escenario. Pero ¿cuál es la respuesta que Jesús encuentra de nosotros? ¿Va a ser la misma de Felipe? ¿Va a ser la misma de los discípulos? ¿O será que Jesús va a poder escuchar una respuesta diferente de hijos que deciden actuar porque sabe que Dios se agrada y que respalda aún nuestras más mínimas manifestaciones de amor a un mundo que lo necesita? No quiero que malinterpretemos las cosas. No estoy diciendo que hacer cálculos y la planeación no importe. Eso es demasiado importante. Y Dios desea que nosotros lo hagamos. Lo que estoy tratando de decir es que cuando hagamos nuestros cálculos, lo incluyamos a Él. No hay otra manera de que nuestra respuesta sea diferente a la que dieron los discípulos. Porque después de todo, fe viva se manifiesta en acciones que le muestran a un mundo el poder y el amor de un Dios inmensamente grande. Quiero pedirte que cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en un momento de oración.
Esta mañana alguien decía que es imposible que nosotros tengamos manifestaciones de amor para con otros, que nosotros nos entreguemos a otros cuando no nos hemos entregado a Dios primeramente. No hay otra manera de manifestar amor al mundo si nosotros no hemos experimentado el amor real de Dios. Así que si tú estás aquí esta mañana y simplemente crees ahí en tu corazón que no has tenido un encuentro personal con ese Dios, con Jesús, y esta mañana quieres conocerlo, esta mañana tú dices, yo quiero que alguien me muestre, yo quiero que alguien me diga qué puedo hacer o cuál es la forma de que yo puedo encontrar ese Dios de amor, ese Dios real, ese Dios que me han contado, tal vez ese Dios del que estoy escuchando esta mañana, pero para mí todavía es ajeno, es lejano. Levanta tu mano. Y con tu mano levantada simplemente nos estás diciendo gracias. Nos estás diciendo yo quiero que alguien me muestre. Alguien más que esta mañana diga yo quiero que alguien me muestre, que alguien me diga cómo puedo conocer ese Dios de amor, ese Dios real. Cuando pienso en la carta de Santiago, en sus ejemplos, yo creo que Santiago habla un poco fuerte, porque su deseo es el mismo deseo que hay en el corazón de Dios. La persona que levantó la mano, si quieres puedes salir, hay una persona que está dispuesta a guiarte. Santiago veía la problemática que tal vez usted y yo vemos a diario. Muchas necesidades, pero pocas personas que son determinantes a la hora de dar el paso. Así que la invitación esta mañana es, demos el paso, seamos determinantes. Si Dios lo coloca en nuestro corazón, vamos a creer. Porque cuando Él coloca algo, cuando Él da una orden, es porque ya todo está dispuesto.